El gobierno anunció nuevas ayudas económicas para la ciudadanía. El bono marzo sube al doble. Se crea el bolsillo familiar electrónico, que supone una transferencia de 13.500 pesos mensuales, entre otras medidas. Son 7 en total. Desde el gobierno descartaron que este paquete sea para impedir el avance del proyecto de autopréstamo. Queremos profundizar en esta materia. Nos acompaña el ministro de Economía, Nicolás Grau, a quien saludamos a esta hora de la tarde. Ministro, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Iván, muy buenas tardes. Bueno, primero que nada... hablo desde Iquique. Desde Iquique. Me salí de una reunión para esta entrevista, así que ojalá que podamos tener una excelente conversación de este tema tan importante. Bueno, se le agradece aquello. Solo para saber, ¿en qué está en Iquique, ministro? Para explicarnos. A lo mejor puede ser interesante saber también el contexto de estar en una visita a propósito de qué. Sí, estamos recorriendo todo el país, teniendo diálogos sobre cómo tiene que cambiar nuestra estrategia de desarrollo. Sé que esto suena muy futurista, ¿no es cierto?, dadas estas conversaciones más acotadas que tenemos o más inmediatas, a partir de los desafíos ambientales, de productividad, los desafíos de desigualdad social que tenemos, y lo hacemos con mucho diálogo. Fui a presentar a las universidades también. Es una agenda de conversación de temas de largo plazo, que son temas también importantes para el Ministerio de Economía. Ya, perfecto. Que si viene una agenda que es lo que a nivel nacional tiene que igual tener la mirada de regiones para saber cuáles son las necesidades diferentes en cada región del país. Vamos a estos paquetes. Estamos hablando de este paquete de seguridad económica. Son 7 medidas principales. Probablemente la que ha hecho más sentido tiene que ver con lo que decíamos de esto de duplicar, por ejemplo, algunas transferencias, la creación de esta billetera electrónica. Partamos por lo que el gobierno estimó para presentar este paquete de seguridad económica. ¿Cuáles fueron las consideraciones generales para ir después a las medidas? Sí. Bueno, lo primero es que el gobierno, cuando hizo su presentación presupuestaria, ¿no es cierto?, que es el momento en el que puede expresar de forma más clara cuáles son sus consideraciones principales, cuáles son sus preferencias, ¿no es cierto?, respecto a lo que debe suceder el próximo año, presentó de manera muy clara que lo que nosotros buscábamos es que la población estuviera más tranquila, ¿no es cierto? Y por eso hablamos de 3 seguridades: seguridad ciudadana, seguridad pública, seguridad económica y seguridad social. Lo que hace este paquete, que está inscrito en esa visión, es fortalecer la seguridad económica, en específico de las familias que tienen más dificultades, aunque también hay algunas medidas que tienen impacto importante para la clase media, y lo hace, ¿no es cierto?, fortaleciendo este sector y presentando un programa robusto que involucra en su totalidad 2.000 millones de dólares. Y como usted bien dice, lo que hace principalmente es tomar algunos programas que ya existen, ¿cierto?, pero aumentar de forma importante los subsidios que allí están considerados. En algunos casos también hace algunas innovaciones tecnológicas, como en el caso del bolsillo familiar electrónico. Ya, vamos a ir después a las medidas y hablaremos primero, partiremos por el bono marzo, ¿no?, que es como lo más llamativo, que se duplica el monto. Pero antes de eso, ministro, me imagino yo que también está aquí la discusión por el tema del autopréstamo. Escuchábamos recién parte de lo que decía el ministro de Hacienda a propósito del autopréstamo. Hay una presión muy grande de algunos grupos de parlamentarios y también ciudadana por ir detrás de un nuevo mecanismo que le permita a la gente tener liquidez en momentos que se ve un 2023 complejo, ¿no? En términos generales, hay ese contexto cuando se presenta este paquete de seguridad económica, ¿no? Mire, yo diría 2 cosas al respecto. Lo primero es que nosotros no necesitamos como gobierno ninguna presión para tomar medidas que vayan en directa ayuda de necesidades que son legítimas y apremiantes. La población ha experimentado, ¿no es cierto?, inflación durante este año, ¿no? Eso ha generado un conjunto de dificultades, ¿no? Y además viene esto antecedido por 3 años bien duros en términos económicos. Por lo tanto, desde el comienzo del gobierno, y eso es algo que vamos a mantener durante todo nuestro periodo, hemos expresado de forma muy clara que vamos a ser un gobierno empático con las personas, que conecte con sus necesidades y que desarrolle políticas públicas a partir de ellas. El autopréstamo, por otro lado, en la propuesta, ¿no es cierto?, de este autopréstamo completo, ¿no es cierto?, que es un retiro de 100% encubierto en el fondo, sería una muy mala política en este contexto, porque lo que haría es que efectivamente le daría liquidez a algunas familias a las que pueden retirar. Piense usted que hay millones de personas que no tienen nada que retirar y que son en general las personas más pobres, pero generaría una gran inflación. Entonces, generaría un beneficio para algunos, esos que pueden retirar, y en cambio a los que no pueden retirar, que son millones de personas y las personas más pobres, les generaría solo costo a través de la inflación. Ministro, perdón, sobre ese punto, ministro, perdón, y además le puede eventualmente generar dificultades a las personas que sí tienen recursos todavía en la AFP, pero que no hagan retiros, porque los fondos tenderían a caer si es que se produce naturalmente esta liquidación Bueno, además hay una serie de otras consideraciones. Esto impacta
en el mercado inmobiliario y eso hace más difícil comprar casas. Mire, son problemas sistémicos, diría yo. Pero le estoy diciendo el problema, yo diría, más concreto que está más relacionado con esta política, porque las políticas que nosotros estamos presentando, en cambio, lo que hacen es que apoyan muy fuertemente a las personas de más escasos recursos, ¿no es cierto? Y también en parte a la clase media, sin generar consecuencias en la inflación, porque es un monto que en términos macroeconómicos no va a tener impacto en la inflación. Ya, Entonces, y está focalizado precisamente allí. Es una combinación en términos de cómo se articula la política pública respecto al problema que está enfrentando, es mucho más adecuada que la política alternativa que usted me señala a partir de la discusión que había en el Parlamento. Ya, ministro, vamos a las medidas que probablemente, yo le decía, la duplicación del monto del bono marzo, el aporte familiar permanente, ¿a quiénes beneficia? ¿Cómo se empieza a pagar? ¿Cuántas personas son? ¿Cuántos grupos familiares? Sí, mire, este es un bono que no cambia la cantidad de personas que lo reciben. Ya. En la actualidad son en torno a 3 millones de personas que lo reciben, 1,5 millones de familias. Eso no se altera. Lo que se hace es que este fondo iba a subir, si no hubiera habido esta ley, de algo así como 52.000 pesos a 58.000 pesos por carga. Una familia de 2 personas iba a ser un poquito más de 100.000 pesos. Lo que hace esta medida es que en vez de ser 58.000 pesos, va a ser 120.000 pesos por carga. En ese sentido, lo duplica. Y lo tienen las mismas personas que lo tienen en la actualidad. Por lo demás, no tienen que postular, sino que esto es un bono que llega de forma automática porque justamente opera a través de los registros que tiene el Ministerio de Desarrollo Social. Pregunta sobre eso, ministro. Si la persona Sí. o el grupo familiar varió su situación socioeconómica en el último tiempo porque hubo un despido, porque efectivamente cambió su nivel de endeudamiento, en fin, ¿alcanza a actualizarse en el registro social de hogares para ser beneficiario de este bono marzo? El registro se actualiza, ¿no es cierto?, periódicamente, ¿cierto? Por lo tanto, parte de las personas que van cambiando su situación debieran efectivamente ser consideradas en este bono. Pero la persona tiene que actualizar su situación, no es que el registro el registro mismo vaya haciendo eso. O sea, si, por ejemplo, si la persona no ha sido beneficiaria del bono marzo, porque las condiciones económicas no la meritaban y qué sé yo, pero ¿qué haces antes? Y requiere de esta ayuda. Tiene que la persona tener su registro social de hogares, actualizar los datos Sí, para... lo tienen que hacer, ¿no es cierto? No hay ninguna variación en esta política, es decir, tienen que hacer los mismos trámites que han hecho siempre para efectos de ver cómo evoluciona el registro social de hogares, ¿no es cierto? No hay una variación en aquello. Ahora, usted me preguntaba antes cuándo se va a pagar este bono. Marzo. Bueno, eso depende de ¿Sí? cuándo se apruebe la ley, ¿cierto? Ya. Si nosotros logramos aprobar esta ley rápido, se podría pagar en marzo. Si nos demoramos un poco, tal vez se pague en abril, pero depende, ¿no es cierto?, de la celeridad con que esto se apruebe. Ahora, yo soy muy optimista de que, dado que estas son medidas positivas, que son muy demandadas por la población, vamos a tener un amplio apoyo en el Parlamento para efectos de poder tramitar estos proyectos. Ya. Dentro de las medidas que crean instancias nuevas, porque aquí se duplica el monto del bono marzo, pero se crea el bolsillo familiar electrónico. ¿Son transferencias directas a través de la cuenta RUT? ¿Operan por cargas? ¿Cómo es? Sí, aquí hay dos cosas, ¿no es cierto? Uno tiene que ver con el apoyo y el monto y además el tiempo que esto tiene. Y otro tiene que ver con la tecnología que se utiliza para efectos de hacer el apoyo. Yo creo que las dos cosas vale la pena resaltarlas en su propio mérito. Vamos por lo primero. En el acuerdo, o en la ley más bien, que hubo de salario mínimo en mayo del año pasado, si usted recordará, en esa ley hubo 3 avances importantes. Uno, un aumento del salario mínimo importante. 2, un subsidio a las empresas de menor tamaño inédito, que hoy día de hecho beneficia a 130.000 pymes, hoy, mensualmente. Y tercero, hubo un aumento del subsidio único familiar y de la asignación familiar y de otros grupos asociados, que son en torno a 3 millones de personas también. Ahora, ese aumento, dado que venía asociado a la ley del salario mínimo, que termina en abril, ¿cierto?, es un aumento que dura hasta abril. Entonces, lo que hace en primer lugar este bolsillo familiar electrónico es extender eso entre mayo y diciembre. Es una primera noticia importante. O sea, de acuerdo a lo que está hoy en nuestra ley, Ya. ese aumento del subsidio único familiar y de esos grupos, ¿no es cierto?, dura hasta abril, y lo que hace esto es extender esa ayuda hasta diciembre. ¿Ya? Y si son 13.500 por carga familiar, usted tiene, no sé, dos hijos, 2 hijas, ¿no es cierto?, eso estamos hablando de 27.000 pesos más mensualmente. Y además lo que hace es que lo transfiere a una cuenta RUT, ¿no es cierto?, y hace que estos gastos tengan que estar asociados a temas de alimentos, justamente para promover la buena alimentación de la familia. Entonces,
hace una innovación tecnológica utilizando algo que se hace mucho en otros países, que es dar este tipo de ayuda a través de tarjetas, ¿no es cierto?, que permiten hacer ciertas compras que estén centradas, por ejemplo, en la alimentación de las familias, porque nosotros sabemos, por la evidencia, que de esa manera también protegemos sobre todo a las personas menores de edad, en que al centrar esto en alimentos nos aseguramos que llegue a mejorar su calidad de vida. Entonces hay un cambio tecnológico y también hay un cambio que tiene que ver con mayores recursos y extender un beneficio. Ahora, ministro, hay otras medidas, ¿no? Se incrementa de forma permanente el monto de la asignación familiar, también el subsidio familiar, se extiende el IFE laboral por 6 meses, eso es una muy buena noticia probablemente, y es bueno explicar esa en lo particular, pero hay una que a mí me llama la atención y que para muchas personas, sobre todo personas más adultas y de segmento más complicado desde el punto de vista económico, que les va a hacer mucho sentido y que tiene que ver con los descuentos en el precio de los medicamentos, que sabemos que para muchos grupos familiares consigna implica un ítem muy relevante. Hay incluso en cuentas de consumo de las personas que señalan que han tenido que dejar de comprar algunos productos o servicios para finalmente poder comprar sus remedios. ¿Cómo va a operar esto? Aquí a ver, ¿cómo va a operar esto? En la actualidad hay un cierto subsidio, ¿no es cierto?, a 2.700 medicamentos. Ese subsidio va a aumentar de 2.700 a 6.900 medicamentos. Y las estimaciones que tiene el gobierno es que los costos de estos medicamentos van a disminuir en un promedio de 32%. Entonces, efectivamente, es un efecto importante para familias que ya sea de adultos mayores u otras familias que tengan un gasto importante en Ministro, remedios. perdón, se pasa de 2.700 a 6.000, estoy viendo aquí la minuta, se pasa de los 2.700 a 6.900 medicamentos. ¿Con qué criterios se escogen estos medicamentos? Básicamente, porque es más del doble de remedios que van a estar cubiertos. Bueno, esto es una medida que este trabajo lo ha conducido, ¿no es cierto?, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Desarrollo Social, pero en los casos que involucra consideraciones de otros ministerios, como por ejemplo cuáles medicamentos son más relevantes en términos de su incidencia en las políticas sanitarias, es algo que por supuesto se conversa con la cartera de salud. Perfecto. Y esto está para acceder a estos tipos de descuentos, no se hace en cualquier farmacia, en cadena específica, se tiene que hacer a través de retiros en los consultorios. ¿Cómo opera el mecanismo? Sí. Esto también en la misma línea lo que hace es que en la actualidad hay 240 locales que cuentan con esta rebaja y se aumenta de 240 a 512 locales los que van a tener esta rebaja. Ya, no son en todas las farmacias. No, ustedes pueden ver en las distintas informaciones que hay que ha entregado el gobierno cuáles son esas farmacias. Yo diría que lo más probable es que haya muchas personas que estén utilizando estos beneficios. Entonces esas personas van a saber que las farmacias que actualmente esto opera, se agranda el espectro, ¿no es cierto?, de remedios donde esto funciona y además van a haber un poco más del doble de farmacias donde esto va a operar. Sí, estamos viendo, es que se más que duplica el número de medicamentos, entonces el espectro de los remedios ya de partida, entonces aquí van a entrar nuevos usuarios, porque probablemente muchos de estos medicamentos son para enfermedades crónicas y que no estaban dentro de esta rebaja, entonces aquí primero tenemos que hablarle a personas que a lo mejor no estaban con este beneficio, porque sus remedios quizás no estaban cubiertos. Entonces esas personas, ministro, perdón, solo a lo mejor no saben en qué farmacias son. Por eso yo le pregunto, porque está pasándose de 240 a 512 locales en todo el país, incluso se incorporó una cadena en una región en particular, en Tarapacá, pero para preguntarle, ¿son las cadenas típicas de las farmacias de cadena o son más bien farmacias pequeñas o consultorios? Sí, mire, lo que voy a hacer acá es que para saber exactamente de qué lugar pueden sacar esta información, le pido a mi equipo que están viendo esta entrevista que me digan por mientras, sí, es que es súper útil, ministro. ¿De qué lugar se puede, porque creo que es una información muy relevante la que usted me está preguntando, entonces, sí, ¿de qué lugar se puede ver la información de las farmacias a las que están suscritas a este acuerdo? ¿Sabe por qué es pertinente? Ya, ahí la gente de comunicaciones se lo va a traer, pero ¿sabe por qué es pertinente, ministro? Porque como se amplía el espectro de los remedios que van a tener este descuento, y ya sabemos que hay muchas personas que efectivamente el ítem remedios para enfermedades crónicas es fundamental para su economía doméstica, y había 2.700 remedios cubiertos con este descuento y ahora son casi 7.000, 6.900, entonces van a entrar usuarios nuevos. Y probablemente esos usuarios nuevos no tenían idea de qué farmacias eran, si eran de cadena o dónde conseguir la información, porque fundamentalmente, básicamente tenemos que saber dónde está la información para saber, yo que vivo en tal comuna, tengo este remedio, primero, saber si los remedios que yo compro están en este listado, cómo saberlo, y segundo, si están en este listado, en dónde los puedo encontrar con este descuento. Así que eso, mientras se lo traen de comunicaciones, le parece, avancemos con otro, porque también se amplía el programa de alimentación escolar
a 50.000 niñas y niños de pre-kinder, kinder de colegios públicos, tal como se había comprometido, y se aumenta en 5.000 pesos más la beca de alimentación para la educación superior. Sí, la BAES, efectivamente. Y déjenme volver a algo que está además muy relacionado con lo que nosotros hacemos como economía, de lo que usted habló del IFE laboral. Sí, que la extensión, ¿no? Porque claro, la extensión hasta mediados de año, que además implica que lo van a recibir hasta septiembre, porque es la extensión hasta cuándo se puede postular, pero después uno lo tiene por 3 meses ese subsidio. Entonces, lo que me gustaría enfatizar acá es que por supuesto que es un apoyo además que llega a la clase media, porque esto es hasta salarios de en torno a 1.200.000 pesos. Sí. Como usted sabe, el salario de la mediana en Chile, dependiendo de las estimaciones, va entre 500 y 600.000 pesos. No, o sea, no es más que eso, 12.200.000 efectivamente entonces, clase media. 1.200.000 cubre a un espectro muy amplio de la población. Y la gracia de este subsidio es que es un subsidio que lo que permite, ¿no es cierto?, es a entregar una ayuda a las personas al mismo tiempo que genera un incentivo a la formalización y a la generación de nuevos trabajos. Entonces, es un subsidio que tiene una ayuda que dura algunos meses, pero en realidad lo que motiva es una relación laboral que, como es formal, debiera durar mucho tiempo más. Déjeme preguntarle sobre eso. Le pregunto sobre eso, ministro. Y las estimaciones es que esto podría contribuir incluso con sobre 500.000 puestos de trabajo. Entonces es un aporte importante para parte de los desafíos que vamos a tener el próximo año también. Sí, ministro, de hecho la estimación, insisto, estamos acá revisando la minuta que se envía precisamente al respecto, la estimación es que se puede llegar a fomentar la creación de cerca de 600.000 empleos formales. Primero, cuando la economía chilena... Tengo el dato, Iván, tengo el dato de dónde pueden lo veo al ver la tiro. información. Solo redondeemos el tema de los empleos, porque me parece que con la extensión del IFE laboral también se cubre un espectro importante. Preguntarle, se estima la creación de hasta 600.000 empleos formales, sobre todo tengamos en consideración que nuestro país está cerca del 30% de la informalidad del empleo, ha ido aumentando. ¿Sobre qué parámetros ustedes sacan este cálculo de que se podría efectivamente, porque se llegaran a crear hasta 600.000 empleos formales, eso significaría un impacto bien importante para el empleo en nuestro país, o sea, y para bajar la tasa de desempleo? Tiene que ver, este es un subsidio que ha operado durante los últimos años, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos alguna idea de cómo funciona, ¿no es cierto? Y el impacto que tiene, y eso es una de las razones por la que esto se ha extendido en el tiempo. Al igual que el subsidio protege, que en ese caso es un poco distinto porque lo que busca es, ¿no es cierto?, ayudar en las labores de cuidado de manera tal de que las personas tengan mayor libertad para efectos de ir al trabajo formal, al trabajo remunerado. Entonces son programas que, como no es un programa que se está creando, sino que se está extendiendo, se tiene alguna idea del impacto que esto ha tenido en el pasado y eso se puede extrapolar de forma hipotética, ¿no es cierto?, a qué podría suceder a futuro. Usted me decía que le habían traído el tema de remedio. Sí. Aquí hay dos cosas que son importantes, ministro, porque decíamos, va a entrar gente que son usuarios nuevos, porque hay más remedios que están cubiertos por este descuento y evidentemente se duplica el nivel de locales. No vamos a hacer el listado, pero ¿dónde se encuentra la información? La información se encuentra en medicamentos.fonasa.cl y después, si quieren ver el lugar exacto, es /buscador-farmacia. Pero yo los invitaría a que se metan a medicamentos.fonasa.cl y allí seguramente van a tener un link fácil para efectos de ver el buscador de farmacia. Ministro, finalmente, se va a implementar un programa de garantías especiales estatales de 50.000 millones de pesos para crédito en el sector de construcción. El sector inmobiliario está especialmente afectado y probablemente excede este programa, pero naturalmente el tema de la inflación ha golpeado muy fuerte para acceder a la casa propia, que para muchos pasa de ser un sueño, una pesadilla, y para otros una utopía. Las tasas todavía de los créditos de largo plazo siguen estando muy arriba. Los créditos de 30 años prácticamente desaparecieron. Hoy día casi no hay créditos, sino es con un 20% de pie. En fin, ¿qué significa esto para apoyo al sector construcción? Sí. Mire, además es la parte de todas estas medidas, que es un trabajo interministerial que nos toca tramitar como Ministerio de Economía. Así que aquí le puedo hablar en el fondo de los tiempos y de todos los detalles de este proyecto. Lo primero es que, como usted bien dice, el sector de la construcción es un sector que ha estado especialmente afectado durante esta crisis por el impacto que ha habido principalmente a través de los costos de los materiales, ¿ya? Y eso ha generado una serie de problemas, entre otras cosas que los contratos públicos no estaban preparados para esos aumentos. Y eso empezó a generar abandono de obras, en fin. Esa primera parte la abordó de forma muy exitosa el Ministerio de Obras Públicas, el ministro García, en que cambió los contratos a futuro, logrando que pudieran adaptarse a estos cambios de precio, y además incluso cambió contratos para atrás, a través de un trabajo con la Contraloría. Ahora, queda una parte,
nosotros cuando discutimos el FOGAPE, el nuevo FOGAPE, el FOGAPE Chile Apoya, Sí. ese FOGAPE contiene la posibilidad de crédito para empresas de menor tamaño, incluyendo las empresas de menor tamaño del rubro de la construcción. Ya. Eso ya lo aprobamos. Ahora, ¿qué sucedió en ese debate? Es que senadores de un espectro bien diverso y con toda razón, por ejemplo, el senador Núñez y el senador Coloma, por nombrar a dos que fueron muy protagonistas de este debate en la Comisión de Hacienda, nos dijeron, nosotros creemos que tiene que haber un fondo de garantías para el sector de la construcción, aún incluyendo a las empresas de gran tamaño en la construcción, porque es un sector que genera una serie de externalidades en términos de empleo y de dinamismo de la economía. Entonces nosotros nos comprometimos con los senadores hace unos 3 meses ya, en que íbamos dijimos que lo íbamos a hacer a finales de diciembre, lo estamos haciendo la primera semana de enero, así que creo que estamos en los plazos. Les dijimos, nosotros vamos a presentar un proyecto específico para este fondo de garantías para la construcción. Y ese proyecto lo vamos a ingresar o bien mañana o bien el lunes. Y nuestra idea, lo conversé así con el senador Coloma, que preside la Comisión de Hacienda, es avanzar con este proyecto lo más rápido posible para de esta manera que desde marzo esto esté operando. Y además, hay un proyecto que lidera, una parte del proyecto de ley que lidera el Ministerio de Vivienda, el ministro Monte, que lo que especifica es que se va a hacer una garantía al 10% del crédito hipotecario de casas que lleguen hasta las 4.500 UF. ¿Y cuál es el efecto que tiene esto? Tiene 2 efectos. Primero, hay un efecto positivo para la familia, a propósito de lo que usted decía. Porque cuando tú garantizas una parte del crédito, haces que el pie que te va a pedir el banco va a ser menor, y además haces que, como baja tu riesgo, también puede ser que esto se exprese en tasas de interés más bajas, o bien que te den un crédito cuando en realidad no te lo iban a dar sin esta garantía. Cuando el Estado se mete poniendo garantías, reduce riesgo y de esa manera hace que los bancos puedan prestar a más sectores, en particular, Ministro, en este caso, el crédito hipotecario. Y además tiene un segundo efecto, y es que al aumentar la demanda del sector vivienda, eso es una señal potente para que aumente también la construcción y entonces aumenta la inversión. Por eso esos 2 efectos son positivos en un círculo virtuoso en el contexto en el que estamos. Ministro, déjeme sacarlo, no sé si es capaz de decírmelo en 30 segundos porque se nos va el tiempo. Hay estimaciones que señalan que la inflación tendría que empezar a ceder más o menos entre abril y mayo. Diversos análisis de mercado apuntan a que más o menos por ahí debería empezar a hacer una curva descendente para empezar a cerrar, a mirar este 2023 con una inflación en torno al 5 o 6% a fin de año. ¿Usted coincide con ese análisis? ¿Cuándo vamos a tener una inflación que caiga de los 2 dígitos primero y si efectivamente abril-mayo sería el inicio de un periodo menos duro para el bolsillo de las familias chilenas? Mire, al Ministerio de Economía y en general al Gobierno no nos corresponde hacer proyecciones. Nosotros utilizamos las proyecciones del Banco Central, que hace proyecciones las mejor posibles que se pueden hacer. Ahora, déjeme decirle que la inflación viene cayendo en el sentido de que está creciendo menos de lo que crecía antes. Está cayendo desde hace algunos meses. Piense usted que la inflación llegó a ser 14% anual, y ahora vamos en 12.8. Sí, pero se ve su rebote, por ministro. El pic no, pero a pesar, este 12.8 que estoy diciendo es considerando ese rebote. Por lo tanto, en términos de la trayectoria de la inflación empezó a bajar hace meses. Ahora, la pregunta que usted hace, que es muy importante porque también es un umbral más psicológico, es cuándo esto va a bajar de los 2 dígitos, ¿cierto? Y eso no me corresponde hacer una pero estimación sí puede tener una pero estimación. efectivamente tiene que ver, o sea, de acuerdo a las estimaciones del Banco Central, eso está en torno en algún momento del primer semestre, ¿cierto? Y como usted bien dice, lo que proyecta el Banco Central y también proyecta el mercado es que la inflación va a estar entre el 5 y 6% en diciembre del 2023. Yo creo que lo importante acá es que las familias sepan que por un lado, el Banco Central ha actuado de forma responsable para contener la inflación. Nosotros hemos hecho nuestra parte, porque el gobierno, junto con hacer ayudas, el gobierno logró un superávit fiscal el año 2022, después de que el año 2021 tuvimos 8 puntos porcentuales de déficit fiscal. Sí. Yo le aseguro que usted no va a encontrar otro ejemplo en el mundo este año que haya hecho un ajuste de ese tipo. Y esa es la mayor contribución que puede hacer el gobierno para efectos de contener la inflación. Y junto con eso, como estamos demostrando hoy día a partir del análisis de estas medidas, nuestro compromiso ha sido ayudar a las familias lo máximo que podamos, ingeniándonos de distintas maneras y estructurando de manera óptima las distintas políticas que se tienen a mano.
Bien, pues ministro Grau, le quiero dar las gracias por esta conversación, que tenga una buena jornada, sigue en Iquique y por supuesto vamos a seguir nosotros analizando gracias, las Iván. medidas. Están también en nuestro portal para que se vea el detalle de las medidas. Que le vaya bien, ministro, muy Excelente. amable. Y bueno, y no lo dije al principio, pero feliz año nuevo todavía. Aquí yo Sí, por creo que supuesto. sigue siendo válido Sí, toda esta decir semana. feliz año nuevo. Dura algunos días. Sí, Así que toda esta un semana. abrazo a todos los que nos vieron también. Gracias, ministro, que tenga una buena jornada, muy amable.